Radio Andújar, 92.9 FM. Bueno, y como habíamos dicho al principio de nuestro programa, hoy hablaremos con el Parque de Bomberos de Andújar. Más concretamente vamos a hablar con Toni Gómez, que es bombero conductor especialista y además miembro de la Junta de Personal de la sección sindical de comisiones obreras en el Ayuntamiento de Andújar, sobre lo que pasó, el incendio de Safa. Los bomberos de Andújar han hecho un comunicado y queríamos saber exactamente cuál era la opinión de los bomberos, y para eso tenemos con nosotros a Toni Gómez. Toni, buenos días. Hola, buenos días. Pues cuéntanos, habéis sacado un comunicado a raíz del incendio de Safa. Empezáis diciendo que solo pudisteis ir 3 efectivos y que esa primera media hora a la que se pone un incendio es esencial, ¿no? Cuéntanos. Bueno, sí, así fue. Nosotros estamos con un servicio mínimo de 3 efectivos por guardia y, de hecho, estamos así pues unos 8 meses al año, en los que solamente la dotación cuenta con esos 3 efectivos, generalmente formados por 2 bomberos conductores especialistas y un jefe de dotación. Uh-huh. Y esa era la dotación que había el día del incendio de la Safa. Entonces, es un parque pequeño y ante determinados incidentes y emergencias como la de la Safa, son muy poquísimos efectivos, aunque haya mucho más de los que estamos hablando. Entonces siempre contamos, siempre hemos contado con la voluntariedad del resto de la plantilla para poder voluntariamente afrontar este tipo de intervenciones y sumarse a cualquier intervención de estas características. Uh-huh. También hemos contado, como en otras ocasiones, como en el incendio de naves industriales, como en Cortinas Isabel y demás, con la colaboración de otros parques de bomberos, como el de Linares, ¿no?, o el de Jaén, uh-huh, a los cuales agradecemos desde aquí su inestimable ayuda. Pero nada de eso tiene que ver con nuestra reivindicación. Uh-huh. El problema está en que para todas las intervenciones, ya lo dice la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en su documento, que viene a ser como la Biblia para la organización de un parque de bomberos, y que, repito, que está designado por el Ministerio de Trabajo, por lo tanto se tiene que cumplir. Sí. Dice que el mínimo en un parque debe ser de 5 bomberos. Uh-huh. ¿Por qué? Pues por una cuestión de seguridad, porque así está determinado para un incendio de vivienda tipo, que es lo necesario para que haya un binomio operativo, es decir, un binomio que se encargue de la extinción, uh-huh, otro que pueda estar para labores de rescate, pero es que además ese tiene que ser el binomio que se pueda encargar de rescatar al binomio que en caso de accidente. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que al tener, y un quinto que es el coordinador de todos esos 2 binomios, ¿no? ¿Qué pasa? Que con nuestra dotación estamos cojos, porque nos falta un binomio. Es decir, si a ti te pasa algo dentro de cualquier intervención, y es muy probable que pase, te lo puedo asegurar, uh-huh, pues no tienes a ningún compañero que pueda entrar por ti. Por eso, uh-huh, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo ha determinado que, en función de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, esto tiene que ser así, un mínimo de 5, que ya son pocos, pero sí, bueno. Sí. Pero es que, claro, 3 son mucho menos, como comprenderás. Sí, sí. Además de todo esto, se suma que los compañeros que fueron allí, pues son compañeros que incluso deben estar en segunda actividad, porque a partir de los 55 años está determinada esta figura para los bomberos. Y fueron allí, estuvieron trabajando de manera que, son unos auténticos máquinas, porque la verdad es que con esa edad estar trabajando en incendios de ese tipo y dar el callo. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no somos héroes. Entonces ni somos superhéroes, ni tenemos capa, y que en la primera media hora pues pasó lo que tenía que pasar. Que ante un incendio de esas características, donde el esfuerzo físico es brutal, inhumano, para 3 personas, pues colapsaron de manera que pues uno de ellos tuvo que ser atendido en la ambulancia, uh-huh, los otros tuvieron luego, después de la intervención, que ir al hospital con agotamiento extremo, uh-huh, problemas respiratorios, y eso pues es algo que no se debe consentir, uh-huh, porque es algo que se está haciendo desde la más absoluta indolencia por parte de la clase política, porque esto se lleva reclamando mucho tiempo, muchísimo tiempo. Sí, esto no es, Toni, esto no es de ahora, o lleva ya mucho tiempo, ¿no? Esto lleva muchísimo tiempo, uh-huh, en el que yo no hago más que solicitar más personal para el parque de bomberos, porque además
Yo entré hace 16 años y que fue la última vez, 16 años y medio más concretamente, y que fue la última vez en la que se incrementó la plantilla. Antes eran 14 bomberos y se incrementó a 20. Y desde hace 16 años y medio seguimos siendo los mismos 20, bueno, no los mismos, ha habido variaciones de personal, pero esos 20... Sí, la plantilla son 20 bomberos ahora mismo. Son 20, no se ha ampliado y además, es que vuelvo a repetirte que la edad media del Parque de Bomberos de Andújar está en los 52 años. Entonces, no hay un relevo generacional al que transmitir la experiencia de vida que adquieres por el hecho de trabajar en un parque durante muchísimos años y que venga savia nueva, potente, para poner en práctica esa experiencia, sino que nosotros, pues bueno, aunque estamos fuertes, aunque nos mantenemos de una manera saludable, no dejamos de cumplir años. Y vuelvo a repetir que nosotros no somos superhéroes. Esto implica también, Tony, que cuando pasa esto, el Parque de Bomberos de Andújar se queda sin dotación, ¿no? Claro. Y puede pasar, y de hecho pasó, que se tenga que cerrar el parque. Claro, bueno, es que si abrimos los melones y nos vamos a quedar todos muy sorprendidos, porque ten en cuenta que cada vez que nosotros somos un parque comarcal, somos un parque que atiende al Ayuntamiento de Andújar, pero además atiende a la comarca y son 10 pueblos más, ¿vale? Entonces, a la hora de atender cualquier siniestro, por ejemplo, cuando nos llaman en Porcuna y tenemos que acudir a un incendio en vivienda en Porcuna, estamos hablando de que Andújar se va a quedar sin efectivos, sin bomberos durante horas. Sí, sí. Es decir, y eso no sé si la gente lo sabe o no, pero claro, nosotros tenemos obligación de ir. Sí, y entonces claro. en el parque no hay una segunda salida, ni se llama a nadie para que el parque se quede atendido. Por lo tanto, es como si no hubiera bomberos. Si durante ese tiempo hay algún incendio en vivienda con atrapados, pues imagínate la desgracia. Ha pasado bastantes veces de estar fuera trabajando y que nos llamen para otras intervenciones, como por ejemplo hace poco que ardió el Parque San Eufrasio, sí, el mobiliario urbano del Parque San Eufrasio, pues ellos estaban en una intervención y estaban a bastante distancia. Cuando llegaron, se encontraron ya con el material quemado. Si hubiese sido de otra forma, se hubiese accedido al Parque San Eufrasio de una manera pronta y se hubiese extinguido sin ningún perjuicio ni gasto de material urbano. Hombre, entonces todo sí, esto es un ejemplo. Otro ejemplo es cuando en La Guardia, claro, nosotros no tenemos contemplado ningún tipo de localización ni de nada para trabajar fuera de nuestra jornada laboral. O sea, que lo que estáis en vuestro turno, no hay contemplado que se pueda avisar al personal que está fuera de turno. Efectivamente, nosotros no tenemos contemplado ningún tipo de compensación por poder ser avisado, ninguna localización ni nada, como puede tener, por ejemplo, el Parque de Linares. ¿Qué pasa? Que nosotros voluntariamente siempre lo hemos hecho porque nos duele, porque en el fondo... De buena voluntad, digamos, ¿no? Voluntariamente, de buena voluntad. En el fondo el trabajo nos encanta. Entonces, además, cuando sabemos que un compañero puede estar pasándolo mal, nos desvivimos para venir. Pero ya ha habido un par de situaciones en las que por H o por B no se ha podido localizar a nadie. Por ejemplo, en esta situación, el parque tuvo que cerrarse porque los 3 compañeros, si tú sumas los 3 compañeros que están de guardia, más los 3 que están entrantes y que no pueden trabajar porque tienen que tener sus 12 horas reglamentarias de descanso entre guardia y guardia. Los 3 de saliente que les pasa exactamente lo mismo, más la gente que está de baja porque tenemos varios compañeros operados. Claro, es que también como cumplimos años, pues cada vez las operaciones son más frecuentes y las bajas son más frecuentes por eso mismo, ¿no? Porque ya tenemos una serie de dolencias, además que esto se cronifica con la edad y con el trabajo. Y solamente había 4 personas que se les podía llamar por teléfono para ser localizadas. Y además, las 4 personas tienen menores de edad a su cargo, por lo tanto, y sus familiares pues también están. Entonces, entre que unos no escucharon el teléfono, porque no tenemos obligación de tener que estar con el teléfono encima, y otros tenían sus hijos pequeños a su cargo, pues no se pudo venir, no por falta de voluntad, tiene que actuar, porque es que las circunstancias son así. No, y se actúa realmente con el personal que hay, quiero decir, y con el que, no con la voluntariedad, sino con el personal realmente que hay, ¿no? Que no hay más. Efectivamente, es que no hay más, aunque haya voluntad. Hay veces que no se puede venir a trabajar porque es que no se puede, es que las circunstancias son las que son y nosotros no podemos modificarlas. Por eso mismo, en esta ocasión se tuvo que cerrar el parque, pero es que eso es una barbaridad, es que eso nunca había pasado en este ayuntamiento.
¿Cómo se va a cerrar un parque de bomberos? Porque ¿qué pasó durante esas horas que estuvo el parque cerrado? Durante esas horas hubo un incendio de 30 hectáreas en un olivar en Arjona, que fueron 3.000 olivos. Bueno, estoy hablando de oídas muy bien porque yo no estuve ni solamente he escuchado lo que me han comentado los compañeros, porque yo no he estado presente ni he leído el informe de esa intervención, pero fue devastador. Pero era un olivar. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiese sido un incendio en vivienda en Andújar? Porque es que ese incendio fue atendido por Jaén, con la consiguiente demora en la atención porque claro, se encuentran a mucha más distancia. No es que los bomberos no te atiendan, sino que en vez de venir de Andújar tienen que venir de fuera. Mínimo 40 minutos tardan en dejar aquí. Bueno, tú imagínate ahora que está cortada la carretera Fuerte del Rey. Bueno, puede venir Linares, puede venir Jaén. Bueno, tú imagínate que es un incendio en vivienda con atrapados. Me da igual que sea Linares o Jaén. El tiempo de respuesta, ¿en qué se nos va? ¿En horas? ¿Qué hacemos? ¿Que el incendio dure horas? Porque está el parque de Andújar cerrado. Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? Que no hay personal. Es que no hay personal suficiente. Es que llevamos 16 años y medio con el mismo número de personas y esto evoluciona y los incendios son cada vez más peligrosos, más virulentos. Cada vez existen nuevas tecnologías en los accidentes de tráfico que nos hacen estar constantemente reciclándonos en nuestros conocimientos y exponiéndonos, porque con tan poca gente es muy difícil atender determinados siniestros, por no decirte todos. Entonces, según tú, Tony, ¿qué personal sería necesario? La solución sería contratar, por ejemplo, ¿a cuánto personal más? Mira, yo, si tengo que hablar como Tony bombero, yo te diría que cuanto más mejor. Pero si hablo desde el punto de vista de lo que está legalmente aprobado, por documentos, por comisiones que han estudiado el tema y han hecho referencia a lo que empíricamente está demostrado que es necesario, estamos hablando de que los parques tienen que tener, en los parques más chicos, como mínimo, 5 bomberos. Es decir, 4 bomberos y un jefe de dotación que coordine esa dotación. Entonces, eso es lo que estipula así la Comisión Nacional, como te he dicho anteriormente. Entonces, pero eso como servicio mínimo, no como voy a meter bomberos para contar con 5 bomberos al día, pero si se me ponen malos 2, se queda un mínimo de 3. No, como servicio mínimo. Entonces, ¿qué es necesario? Pues echa cuentas, pero 15 bomberos más. Sí, la plantilla tendría que estar alrededor de 35 bomberos en Andújar. Más o menos. Te estoy hablando así, echando números por lo alto. A lo mejor son 1 más 1 o 2 más. Pero 15 mínimo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un mínimo de 5. No que haya 5 en la dotación y que si se da de baja 1 porque se ha torcido un tobillo, se queden 4. Porque eso no es lo que te está diciendo la Comisión Nacional. Entonces, ¿qué pasa? Que hacen falta muchísimos bomberos. ¿Qué hay aprobada? Hay aprobado por parte del equipo de gobierno anterior 3 plazas. 3 plazas que están presupuestadas para que puedan convocarse la oposición. Yo no hago más que intentar acelerar que se convoque esta oposición, que son absolutamente insuficientes, vuelvo a repetir. Entonces, pero son 3 plazas más. Sí, son 3 más. ¿Qué pasa? Que no sale, que no sé qué pasa, que se demora y que nunca es buen momento para convocar la oposición. Entonces, si no se convoca la oposición, además una oposición que suele ser larga porque son muchísimas pruebas y muchos exámenes, ¿cuándo vamos a tener más bomberos? Pero es que además, todos los años, cuando se hacen las reuniones para decidir, ¿no?, la RPT, la relación de puestos de trabajo del año siguiente y demás, yo no hago más que pedir bomberos exponiendo esto mismo. Y todo el mundo lo asiente, todo el mundo lo comprende, pero no se hace, ¿no? Este año tampoco se ha ampliado en ninguna sola plaza. Ha habido hace un mes otra mesa general de negociación para discutir sobre la ampliación y modificación de la RPT de este año. Y efectivamente han incluido nuevas plazas, nueva creación de plazas, por ejemplo, para 3 limpiadoras, que son absolutamente necesarias, no te digo que no, pero que es que nosotros nos estamos jugando la vida. Sí, y sobre todo en la vida de la gente también, ¿no? Claro, nos estamos jugando la vida y la seguridad de la gente. Y los pongo y me dicen que sí, que lo anotan, pero que por ahora es lo que hay. Así que, yo no sé, me parece de una indolencia absoluta. Bueno, Tony, pues aquí queda dicho, queda vuestra reivindicación puesta y esperemos que esto se solucione por el bien de Andújar y de toda su comarca y por el bien del Parque de Bomberos, de vosotros también. Esperamos que se solucione muy pronto. Muchísimas gracias, Tony, te agradezco tus buenos deseos. Por todo. Muchas gracias por todo. Gracias. Y por tenernos ahí, teneros de ángel de la guarda por si a nosotros nos pasa algo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por haceros eco de esto que nos resulta tan importante.
Radio Andújar 92.9 FM.